me llamo Luis y soy educador social en una residencia infantil, en la Residencia Infantil de Leganés, que pertenece al Servicio de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid. Soy laboral temporal desde hace 20 años, desde el año 2000. Y bueno, pues desde el principio pues he ido participando en diferentes iniciativas y junto con otros compañeros, que algunos están conectados a esta reunión, hemos intentado levantar un comité de interinos contra la precariedad y en defensa de los servicios públicos, ¿no? Porque nosotros ligamos ambas cuestiones, ¿no? Como sabéis, bueno, el pasado 5 de julio el ministro Iceta y los sindicatos significaron la firma del plan de choque para reducir la temporalidad. Yo pertenezco a uno de los sindicatos firmantes, soy sindicalista de la UGT, y bueno, pues mi sindicato lleva unas semanas haciendo una propaganda totalmente irritante, hablando de acuerdo histórico, ¿no? Resulta realmente increíble, ¿no?, que las direcciones sindicales hablen de acuerdo histórico, porque realmente el acuerdo y el decreto ley que se desprende del acuerdo, lejos de tener ningún tinte histórico, es un acuerdo absolutamente nefasto, ¿no? Condena la exclusión social a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, dispara el gasto público y no genera ni un solo puesto de trabajo ni refuerza ningún servicio. Entonces, lo cojas por donde lo cojas, es absolutamente infumable, ¿no? En primer lugar, el Real Decreto Ley que se aprueba el 6 de junio por vía de urgencia. A mí me da la risa, ¿no?, el tema de la urgencia, ¿no? Porque la directiva europea se tenía que haber traspuesto en el año 2001 y llevamos más de 20 años de retraso en solucionar el problema del abuso de la temporalidad y de la precariedad en la administración pública. Y ahora resulta que está muy justificada la urgencia de este decreto, ¿no? Bueno, aparte de esta cuestión, este decreto no define en ningún momento la situación de abuso, no define en qué consiste la situación de abuso. De hecho, no se tiene en cuenta la cuestión de temporalidad como una vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino como una cuestión puramente estadística, ¿no? El problema no es que se haya condenado a la precariedad y a la inestabilidad a cientos de miles de empleados públicos durante un montón de años, sino que el problema es la tasa de temporalidad en abstracto, que es un número que hay que reducir al 8. Y bueno, y dentro de esa lógica, pues evidentemente no se contempla ningún tipo de medida reparadora, ni sancionadora, ni que garantice la estabilidad. Simplemente, pues es una prolongación de los acuerdos con Montoro en su día, del decretazo, y profundiza pues en la cuestión, primero, que plantea que hay que cerrar los procesos de estabilización abiertos por el acuerdo de Montoro de 2017 y 2018, y por otro, pues plantea un nuevo proceso de estabilización, un tercer proceso de estabilización, que tendría que estar terminado para el 2024, ¿no? Bueno, estos procesos que llaman de estabilización, en realidad, pues como todas vosotras y vosotros sabéis, pues son concursos oposición de libre acceso y están teniendo ya como consecuencia el cese de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que llevaban muchos años sosteniendo los servicios públicos, ¿no? Además, ahora se introduce una cuestión que no solo deja en la cuneta a miles de trabajadores que pueden ser cesados, sino que además se les excluye también de las propias bolsas de empleo temporal futuras, porque se supeditan las bolsas a los procesos de estabilización y en estas bolsas solo podrán entrar aquellos interinos que hayan superado una nota de corte que no define en el primer examen, ¿no? Para mí hay una cuestión clave en el artículo 2, me parece que es el apartado 5, que define muy bien por dónde van los tiros, ¿no?
porque en ese artículo 2 dice que de la resolución de estos procesos de estabilización no podrá derivarse en ningún caso un incremento del gasto, que luego hablaremos de eso, o de efectivos, ¿no? Para mí esta es una cuestión clave, ¿no? Porque ya en el plan de resiliencia y recuperación, en el plan que presenta el gobierno para los fondos europeos, ya se plantea esta cuestión, que en ningún caso, y tranquilizar a todo el mundo, que en ningún caso se trata de generar empleo público ni de reforzar los servicios, es simplemente sustituir a unos trabajadores por otros para, como he dicho antes, bajar una cifra, ¿no? La de la tasa de temporalidad, sin tener en cuenta en ningún caso los derechos de trabajadores o trabajadoras. Luego, como novedad con respecto al acuerdo que en su día se firmó con Montoro, se plantea el tema de las indemnizaciones. Bueno, el tema de las indemnizaciones tiene letra pequeña, ¿no? Las indemnizaciones, tal y como están planteadas, no suponen sanción alguna y además resultan discriminatorias, ¿no? Porque en realidad son compensaciones al cese, no son indemnizaciones por reconocimiento de una situación de abuso, por la precariedad a la que ha sido sometido el trabajador, etcétera, etcétera, sino que son compensaciones al cese que solo podrán ser percibidas por aquellos que, habiéndose presentado las pruebas, no las hayan superado, ¿no? No se sanciona, por lo tanto, la relación abusiva, ¿no? De la temporalidad, puesto que aquellos que obtengan plaza o que no pudieran presentarse al examen no tendrían acceso a esta indemnización. Además, hay que señalar que el cálculo de indemnización haría solo referencia al último nombramiento, es decir, de tal manera que un trabajador o una trabajadora que lleve 25 años y su último contrato con la administración es de hace 4, solo se indemnizaría en relación a esos 4, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo personal, yo tenía un contrato y accedía por mejora a otro contrato. Bueno, pues a mí solo se me calcula en función de esos años. Y la indemnización que se plantea, lejos de ser suficiente y disuasoria, pues es la de un despido objetivo, 20 días por año, hasta un máximo de 12 mensualidades, vamos, una auténtica basura. Estamos hablando de una situación dramática en la que un montón de trabajadoras, principalmente trabajadoras, también trabajadores con edades cercanas a la jubilación ya, en muchos casos, con una trayectoria larguísima, se van a la calle, pues eso, con una auténtica miseria y encima dando gracias, ¿no? Y este es el punto por el cual, al parecer, los sindicatos consideran que es histórico este acuerdo y que, bueno, como os he dicho además, eso, pues trampeando para pagar las menos posibles y para sisear todo lo posible estas indemnizaciones. Pero es que además, si unimos lo que antes he planteado con esto, es decir, no se va a generar ningún puesto nuevo, pero vamos a gastar un montón de dinero en ceses, eso es un auténtico sinsentido y un absurdo, ¿no? Cuando hemos visto durante la pandemia que tenemos unos servicios públicos absolutamente raquíticos y que no son capaces de dar respuesta a ninguna situación urgente, ¿no? Llevamos 20 años de recortes, se han perdido un montón de plazas, se han amortizado un montón de plazas y de puestos de trabajo. Yo lo he vivido en primera línea, he visto cómo se han externalizado servicios. En nuestros centros están metiendo ahora personal que llaman directamente de paro, contratados a través de empresas externas y que no tienen las mismas condiciones laborales que nosotros, pero sí la misma carga de trabajo. O sea, hay una situación de privatización y de destrucción de los servicios públicos que va absolutamente ligada, como yo decía al principio, a todo el problema que se ha generado, porque el problema de que no haya habido convocatorias y que se hayan mantenido los servicios públicos tirando de temporales y de interinos, no es una cuestión casual, es una cuestión que forma parte de una forma de actuar por parte de la Administración que conduce o que va dirigida hacia la privatización, hacia la externalización y hacia la precarización, ¿no? Y bueno, en relación a lo de la temporalidad tampoco queda muy claro, ¿no? Porque cuando el Real Decreto habla de los límites establecidos y de los 3 años,
plantea una de las cuestiones, por ejemplo, dice a los 3 años, en caso de que quedara desierta la plaza, entraría otro interino diferente con otro, y serían otros 3 años. Entonces no es combatir la precariedad, es o sea, la temporalidad, es sustituir el interino por otro. Excepcionalmente dice que si antes de cumplir los 3 años hubiera una convocatoria, quedará en el puesto hasta que se resuelva dicha convocatoria. Nosotros tuvimos una convocatoria en el año 2006 que no se llegó a resolver nunca. Quiero decir que hace la ley hace la trampa y no está tan claro que esto ni siquiera sirva para bajar estadísticamente los números que ellos se proponen bajar, ¿no? Yo no me alargo mucho más, luego en el debate, pues si se me ocurre alguna cosa la comento. Sí que señalar un poco cuál es la propuesta que nosotros defendemos, ¿no? Evidentemente, en primer lugar, hay que echar atrás el Real Decreto presentado por Iceta, es un decreto vergonzoso y espero que los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y que también los parlamentos autonómicos sea rechazado. Nosotros entendemos que es necesaria una inspección que determine las situaciones particulares de abuso de temporalidad, de precariedad en el empleo público y la exclusión de todas esas plazas de cualquier proceso en curso, ¿no? Y la paralización de cualquier proceso en curso en el que estén incluidas plazas que sean objeto de un abuso de temporalidad. Entendemos que la opción para sancionar y para acabar con la situación en la que estamos, la situación de excepcionalidad a la que nos han llevado tras tantísimos años sin convocatorias, es que se busque la estabilidad como sanción y como fórmula para resolver el problema sin gastar un solo duro en indemnizaciones ni en rollos. Y para eso pues entendemos que, como dijo antes Jesús, pues la propuesta esta de crear una categoría de personal estabilizado a extinguir sería una vía a explorar y que creemos que tiene que ir por ahí la solución. Pero entendemos además que con eso no se acaba con la base del problema, porque aquí la base del problema es el deterioro al que han sido sometidos los servicios públicos durante todos estos años y por lo tanto, en primer lugar, hay que eliminar de manera permanente las tasas de reposición, que las administraciones públicas tengan libertad para contratar a todo el personal que necesiten y para sacar todas las convocatorias que necesiten sin ningún tipo de cortapisas. Y además entendemos que es necesario hacer un plan de refuerzo de los servicios públicos en todas las administraciones, una planificación de una gran oferta de empleo público en los próximos 3 años para recuperar todos los empleos perdidos con los recortes en los últimos 15 años, todas las plazas amortizadas y para reforzar los servicios públicos, en especial la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y bueno, pues yo ya poco más que aportar y ahora en el debate, pues si eso ya intervengo. Venga, muchas gracias. Vale. Bueno, Esther, pues ahora vas tú. Yo creo que por los que se han incorporado después, por si no la conocéis, Esther es diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y además está en la mesa de la Asamblea y además es sindicalista de comisiones obreras y trabajadora del sector público, por lo cual yo creo que conoce de buena mano, tanto por el tema político como el sindical, la situación de los interinos. Ya estuvo con nosotros en una charla hace unos meses y nada más, la hemos invitado a que esté con nosotros, lo que le agradecemos sabiendo lo ocupada que tiene su vida. Nada. Es un placer poder estar aquí, o sea que contad conmigo siempre que queráis. Efectivamente, yo llevo siguiendo esto de interinos desde hace muchos años. En el 2017 estuve de asesora en la Comisión de Función Pública del Congreso, en la época Montoro, y ya entonces teníamos entrevistas con la primera ILP que se presentó, ¿no? Que estuvimos viendo, con los sindicatos. No nos quedamos nada contentas con lo que se firmó en aquel momento, porque seguimos siendo muy poco ambiciosos y se sigue estando en un marco que no es en el que nosotros queremos estar. En el 2019, cuando estábamos haciendo el programa, yo contacté con sindicatos y les propuse por primera vez la figura extinguir. Y la respuesta fue, a ver, bonita,
nosotros esto lo vamos a solucionar con un concurso oposición blando, en el que va a contar mucho el concurso, el examen un poquito menos, o sea, no va a ser un 50-50, pero vamos a intentar que sea un proceso blando, y así es como se va a solucionar. Esto en el 2019 ningún sindicato, vamos, es que ni cuando oían lo de extinguir te miraban así como, ¿eh? ¿Pero qué estás diciendo? Con lo cual nos alegra muchísimo que tiempo después Emilia Castro y Emilia Casas haga un argumentario sobre esta posibilidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que es este Real Decreto en el que teníamos, ¿no? Cuando nos reunimos la otra vez en Getafe, nos decís que, bueno, que estábamos esperando un poco a ver qué hacía el Estado, ¿no? A ver si por fin el Estado. Desde el Estado se ha hecho lo que se ha hecho. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que este Real Decreto es el fruto de negociaciones entre personas tremendamente institucionalizadas, ¿eh? O sea, que son incapaces de empatizar con realidades concretas. Es decir, llevan tantos años trabajando sobre números, no sé, en lo abstracto, que son incapaces de conectar y reconocer que esas decisiones de despacho están incidiendo directamente en la vida de muchas personas. Y digo muchas personas no solo por aquellos que están trabajando en el servicio público de forma temporal y precarizada, sino porque esas personas también trabajan para alguien, ¿no? Que es la ciudadanía. Es el caso que nos contabais, ¿no? Cuando nos reunimos con las trabajadoras de escuelas infantiles de Getafe, como las familias afectadas estaban asustadas de que sus bebés fueran a perder a la profesora con la que tenían un vínculo, porque es que cuando uno hace recursos humanos de servicios públicos, los recursos humanos no es la gestión de un almacén. Los recursos humanos de tu médico, de tu enfermera, de gestionar los docentes de tu escuela infantil o de tu colegio, no se pueden gestionar como si fueran muebles, porque somos personas. Y esto es terrible porque se sigue gestionando así, y este Real Decreto es la prueba, ¿no? Lo primero que nosotros estamos pidiendo, bueno, sabéis que el 15 de junio Íñigo firmó una PNL en el Congreso donde ya hablamos de la necesidad de esta figura de indefinido a extinguir, ¿vale? Es verdad que cuando nos enfrentamos a esto nos damos cuenta que necesitamos que haya seguridad jurídica en los procesos, en los procedimientos que se vayan a abrir. Esto también es cierto, ¿eh? O sea, esto también lo dicen los sindicatos y tienen un poquito de razón en cuanto que lo que nos destroza mucho a las personas es que abran un procedimiento de selección en el que tú dices, bueno, no es lo que yo quería, es una oposición, venga, pero voy a estudiar, y de repente alguien lo recurre, o es un concurso, me da igual, que te generes, porque estas cosas generan expectativas. Y entonces estás generando expectativas que luego no se cumplen. ¿Por qué? Porque no había seguridad jurídica de que ese procedimiento fuera a tener final, ¿no? O sea, alguien lo recurre, esto nos ha pasado en muchos ayuntamientos de toda España que hicieron concursos y lo recurrieron, y te has quedado ahí sin saber al final, o sea, te quedas en un limbo aún peor, que no sabes si si vas a tener un proceso, no lo vas a tener. Que sé, hay gente que es que matrimonios que toda su familia están o sea, que ellos dos están sustentando a su familia y que están en este caso, y que a veces lo que quieren es que ya uno de ellos sepa si le van a echar, si va a cobrar paro o no, si va a poder hacer una oposición. O sea, es que genera mucha ansiedad, y desde luego la ansiedad no viene nada bien, ni para las personas a las que la sufren, ni para las personas a las que dan un servicio, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos esta seguridad jurídica, el concurso oposición nos parecía que es verdad, que es inapelable. O sea, cuando tú sacas un concurso oposición nadie te lo va a quitar, pero el concurso oposición tenía que tener en cuenta aquellas personas que llevaban X tiempo. Ay, esperad un segundito, perdonad que me ha pasado una cosa en casa. Bueno, los problemas del directo. Ya estoy. Ya estoy. Es que se ha puesto a funcionar el Rumba y la perra se pone como loca a gritar y no me iba a dejar poder hablar ni contaros.
Os decía que nos planteamos que esa seguridad jurídica nos la daba un concurso oposición, entonces ahí es verdad que nos separábamos un poco de la petición de los colectivos de interinos que pedían solo concurso, pero queríamos darles una solución y es que sepan que con este concurso oposición, aunque no lo pasen, se van a quedar en su plaza a extinguir. ¿Vale? Esta ha sido siempre como la línea argumental que hemos llevado, intentando conjugar estas dos cosas que os digo, una seguridad jurídica y al mismo tiempo dar una solución. Uno de los problemas que hemos tenido siempre con esto es que hay una opacidad absoluta en los números, es decir, sabemos el número grueso, 800.000 interinos en España, 55.000 en la Comunidad de Madrid, pero no están desglosados, o sea, no sabemos cuántas personas tienen 30 años y llevan 5 años trabajando en la Comunidad de Madrid, en la administración, me da igual cuál, o cuántas personas mayores de 55 años llevan más de 25 años trabajando, que no es lo mismo, o sea, que incluso en el fraude, o sea, bueno, es que no sabemos ni siquiera cuáles están en fraude de ley. Entonces, esto es lo que normalmente siempre exigimos en todas las peticiones que estamos haciendo a la administración. La primera de todas es que nos hagan un catálogo de en qué casos cómo está cada situación, ¿no? O sea, cuántas personas está afectando más de 5 años, cuántas afectan a puestos estructurales, cuáles de verdad son interinos, porque es verdad que, por ejemplo, en los servicios sanitarios, todos los veranos hay interinos, hay gente temporal, pero porque hace sustituciones, ¿no? Yo qué sé, mataderos, pues en mataderos hay funcionarios sustitutos, porque si no, el matadero tiene que funcionar y tiene que tener un veterinario. Y entonces tiene siempre un veterinario sustituto, ¿vale? Esos son interinos propios, pero ¿cuáles son estructurales y que llevan más de 3 años y que de verdad están contratados en fraude de ley? O sea, esto hay una opacidad tremenda, seguimos sin tener datos claros de esto, ¿no? Y esto tampoco nos lo ha aclarado este Real Decreto, porque ni siquiera hace una distinción. No hace una distinción, bueno, no da números, no trabaja el grueso, vuelve a trabajar como el grueso, ¿no? de las cosas. Y luego la sentencia europea siempre habla de que los estados o las administraciones que incumplan deben tener una sanción, y esto, o sea, no se puede confundir sanción con la indemnización a las personas que han sufrido esta situación. Sanción es lo que paga el Estado español cada vez que no transpone una directiva y Europa le cobra no sé cuántos millones al mes por no haber traspuesto la directiva. O sea, eso es una sanción. O sea, pero no puede ser que la sanción la trasladen a que sea el abono por haber trabajado en la administración pública, ¿no? O sea, que esto es una cosa que tampoco se puede admitir. Y además no se puede admitir porque la gente que está en esta situación no lo ha buscado ella, ha sido la propia administración la que les ha obligado a esta situación, no les ha dado la oportunidad de opositar. Llevábamos como 10 años mínimo sin oposiciones. Entonces, es terrible que el mismo organismo que te ha tenido prisionero sin darte ninguna oportunidad, ahora con muchas prisas de repente te pone un procedimiento y te saca, sin más. O sea, es terrible. O sea, que nosotros todo lo que estamos trabajando, la PNL que llevamos, es precisamente para intentar bloquear que esto suceda. Porque todo esto, lo que sí insistimos mucho es que tiene que tener una solución política, de voluntad política, no jurídica, porque es verdad que ha habido muchas sentencias en las que a este tipo de trabajadores les ha puesto como indefinidos no fijos, pero que al fin y al cabo acaban siendo como interinos, porque si algún día se saca la plaza y no la sacan ellos, sino que la saca otra persona, se van a la calle. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros queremos es que se queden a extinguir. Sobre todo, de verdad, aquellas personas que es que llevan 30 años trabajando en la administración, que ya tienen 57 años y que lo que ya quieren es jubilar, o sea que casi incluso se podría incluso plantear, que esto ya si lo planteamos y lo de extinguir les deja locos, y planteamos una especie de jubilación anticipada como han hecho grandes empresas, ¿no? Que cuando han querido renovar la plantilla han dicho, bueno, venga, los mayores de 55 les damos una indemnización de no sé cuánto y ya renovamos. Esto, bueno, aquí yo creo que si no nos dejaban ni esto, o sea, que terrible. Pero la administración de alguna forma debería tener alguna sanción por haber permitido esta situación.
y esto seguimos eludiéndolo. Y esta voluntad política, también quiero deciros que desgraciadamente no estamos en el poder, estamos en la oposición. Entonces, los números dan lo que dan. O sea, que se pueden intentar muchas cosas y se puede intentar que se cambie. Todo el mundo esperaba que el gobierno más progresista de la historia hubiera hecho algo mucho más valiente y al final ha hecho lo mismo que podría. No sé, a mí este Real Decreto me recuerda al bipartidismo, ¿no? Que te da igual que gobierne PP o PSOE, que al final acaban como haciendo la misma ley, ¿no? O sea, ¿en cuánto se diferencia esto de lo que hizo Montoro? ¿No? ¿Cuánto es de diferente IZ a Montoro? Que IZ ha dado una indemnización, pero jolín, pero si casi son migajas, ¿no? Lo que da. Necesitamos como políticos un poquito más audaces que entiendan cuáles son los problemas y que hay que dar soluciones y soluciones que no arrasen con las personas y mucho menos con los servicios públicos. Y no me enrollo más porque tengo cuerda. Bueno, no sé para las palabras cómo hacemos, Jesús. Las das tú, las doy. ¿Cómo hacemos? O simplemente Pues no somos lo más muchos, fácil quizá. para ver el orden es hacerlo a través del chat. Que Venga, vayáis pues, pidiendo a través del chat y yo voy nombrando a las personas que lo pidan. en el chat ya sabéis que abriéndolo del chat hay una cosa a la izquierda que se pone ahí levantar la mano o Pero simplemente que lo pongáis. mejor ir poniendo que se pide la palabra y así queda aquí ordenado en el chat y no hay problema. Vale, pues ir poniéndolo. Bueno, había algún comentario aquí que yo animaría que se interviniese sobre todo a partir de la vía judicial y todo esto. Bueno, pues lo que penséis. Bueno, yo quisiera, no se le ha pedido, no sé si me toca, ¿no? Bueno, no hay nadie ahora que lo haya pedido. Yo sí envío un mensaje a Juan Antonio, bueno, al chat, no sé si hay... Bueno, pues no sé cómo lo has puesto, pero bueno, es igual. Venga, sí. Es Miguel, que es de Tarragona, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lamento que me tendré que desconectar pronto, porque a las 8 menos 10 tengo que irme al CAP para una vacuna, no mía, sino de un familiar. Bueno, el tema es, explicaros un poco el tema. Aquí en Cataluña, desde Tarragona y desde otros centros, sabéis que también funcionan aquí el tema de estas plataformas que se han organizado, para tal. Bueno, básicamente hay un núcleo de trabajadores, sobre todo educadores sociales y maestros, profesores de la Universidad Politécnica, que estamos intentando organizar un poco todo este tema. También estamos sindicalizados, hay gente de UGT, gente de comisiones, pero para no quedar en el vacío de peticiones que luego no iban a nada, hemos analizado en profundidad el decreto, porque nuestro propio sindicato lo defiende, nosotros no estamos de acuerdo, y vamos a editar, esperamos el viernes o el sábado, tener un pequeño dossier de 5 o 6 hojas, comparando el decreto anterior y el de ahora, y sobre todo analizando el por qué se ha dado esta situación. Pero más que yo quisiera destacar 3 cuestiones, por si sirve para el debate. Yo creo que la clave del decreto lo podemos encontrar en el apartado tercero de la exposición de motivos del decreto, en el cual deja bien claro cuál es el objetivo. Y el objetivo que dicen ellos, y lo pone ahí claramente, es la voluntad, evidentemente, de momento que lo busco, reforzar el carácter, lo pone así tal cual, reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino, punto. Aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino, objetivar las causas de patatín patatán e implantar un régimen de responsabilidades. Pero fundamentalmente lo que más nos preocupa es que en el propio decreto establece que el tema se va a respetar totalmente y absolutamente el carácter de la normativa existente, por lo cual el marco, que es decir, que la reposición
el tema de los presupuestos, la modificación de la Constitución y la directriz que dio la Unión Europea en cuanto a los presupuestos de coste cero o de superávit de déficit cero, que supuso lo que denominábamos las tasas de reposición, eso se sigue manteniendo. O sea, si se va a ser respetuoso con eso, y durante un montón de años no se ha respetado, porque hemos tenido años en los cuales la tasa de reposición, por ejemplo, del 97 al 2002 era del 25% y no salió al 25% a concurso. Del 2003 a 2008 era el 100% y no salieron las plazas. Del 2011 al 2014, después con la reforma laboral, una de las consecuencias fue que la tasa de reposición era cero, solo el 10% para sanidad, cuerpos de seguridad y educación, etcétera. Es decir, si ese tema, que es el que impide fundamentalmente la creación de la administración pública, la creación del cuerpo de administración de funcionarios o laborales, sigue siendo cero, es decir, si la tasa de reposición no existe y no se cumple, es imposible que lo que el decreto regule sea algo positivo para la administración pública, sobre todo para los trabajadores. Una segunda lectura que hacemos es que el tema del artículo más importante, ¿no? Cuando dicen que lo de los 3 años, bueno, lo de los 3 años evidentemente no nos dice nada porque hay muchos huecos, tantos huecos como los siguientes. Es decir, si pasa, o sea, se acota a un plazo de 3 años la posible interinidad, pero no de la plaza, sino del trabajador que la ocupa, porque tal como ha explicado antes el compañero, se puede reemplazar por otro. Y en casos concretos, es decir, cuando si se plantea la convocatoria durante ese periodo de 3 años, la ampliación de 3 años es sine die, porque hasta que no se resuelva, y quien resuelva es el que convoca, puede seguir trabajando el trabajador en su plaza. Y el peor recibe un castigo. Es decir, que en caso de que fuese cesado posteriormente, no recibiría compensación alguna. Eso como ejemplos muy claritos y muy concretos de que no da satisfacción a la estabilidad del empleo. Y para acabar, 2 cuestiones, porque no quiero hacerme largo. Otro tema, nosotros desde aquí, en la plataforma, no vamos a montar ninguna plataforma, sino que vamos a pelear dentro de nuestros sindicatos por las 4 reivindicaciones que entendemos que son importantes. Una, la retirada del decreto, eso es fundamental. 2, que para el personal que no ha podido presentarse, no por su responsabilidad, sino por el aquietamiento de la administración pública, se busca una solución especial y concreta para ellos. 3, que las tasas de reposición desaparezcan y se creen tantos puestos de trabajo como se han amortizado, en particular desde 2007. Otra cuestión importante es el revertir todo lo que es privado a lo público, porque hay sectores que fundamentalmente es la privatización. Si ellos dicen que no salen las plazas a concurso, supongamos que se sanciona a la administración con que durante 1 año no puede ser como inicialmente habían planteado. El siguiente paso sería la amortización de la plaza. Por lo tanto, yo creo que esos 4 ejes son los que nos deberían unir y continuar. Yo creo que aquí vamos a hacer, ya para acabar, hacemos ese documento, lo enviaremos para que también podáis valorarlo si os permite trabajar con él. 2, vamos a intentar que nuestros propios sindicatos se posicionen al respecto. Y 3, ya hace tiempo que estamos preparando una delegación a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña al respecto. Nada más. Gracias, Miguel. Pepa creo que ha pedido la palabra. Sí, Pepa. Sí, hola. Yo quería, es que no entiendo bien cuando Esther comentaba lo de que sean plazas a extinguir, pero te presentes a la oposición. No entiendo bien, porque si las plazas que salen son en las que están ocupadas todas las personas que son plazas a extinguir, no entiendo cómo se van a presentar a una oposición con otros tantos concursantes
en los que se aprueba, la persona que está trabajando se queda y la que no también. Entonces, no entiendo bien ese concepto, o sea, no me ha quedado claro, no lo he entendido. Y luego, otra cuestión, por lo que habéis hablado y lo que hemos leído, y a todas luces vemos que este decreto es tremendamente horrible, y que los sindicatos han firmado y lo están vendiendo como algo histórico. Yo digo que, puesto que, bueno, yo estoy sindicada a comisiones obreras, estoy indignadísima, claro, pero ¿qué se puede hacer desde la afiliación? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer para decirle a nuestros sindicatos que vaya mierda que están haciendo? En fin, eso es lo que quería comentar. No sé si quieres contestar ahora, Esther, o es que, bueno, perdona, es que bueno, sí, si quieres. Sí, cuenta. No, que os contaba lo de extinguir al principio cuando queríamos el concurso oposición. Ahora lo que estamos pidiendo es el concurso extraordinario y aquellas personas que no lo saquen serían las que se quedarían a extinguir. ¿Vale? En cualquier caso, a raíz de lo que comentaba el compañero de Cataluña, de lo de la tasa de reposición, llevamos tantos años sufriendo la tasa de reposición que las plantillas no solamente están mermadas, sino que están envejecidas. Las planificaciones como de aquí a 5 o 10 años, depende de las administraciones. Bueno, a 5 años los puestos estratégicos se pierde el 70% de los puestos estratégicos. Es decir, que ya dentro de 5 años se va a ser muy difícil nombrar jefes, ¿vale? Porque la 1 es que es escasito ya en todos sitios. ¿Por qué os dije esto? Ay, se me ha ido. Y luego, lo que defendemos es que aunque entraran, o sea, que todo esto es un poco tontería, porque aunque entraran directamente sin ningún sistema, todos los interinos ahora mismo se les hiciera fijos y además se sacaran oposiciones, seguiríamos teniendo plantillas ajustadas. Los servicios a la ciudadanía están ajustadísimos. O sea, vamos, donde antes había 10 personas, ahora es que hay 4. Entonces, es verdad que lo que llevamos también mucho tiempo pidiendo es que desaparezca la tasa de reposición, o sea, que no exista y que podamos no solamente, que como decía, que metamos estas veces de 100%, ¿no? La tasa de reposición del 100%. Es que es horrible porque ya las plantillas están tan mermadas que aunque repusieras, se te sigue faltando gente. Entonces, es que realmente no pasaría nada porque tú te quedas a extinguir y se podría crear una plaza nueva, porque plazas hay. Y de hecho, seguramente en todas las administraciones en las que estáis, alguien lo decía por aquí y no lo he entendido muy bien, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ahora mismo para gestionar los fondos europeos se ha contratado una empresa, porque es que no hay plantilla administrativa para gestionar. Yo estaba antes en la Agencia de la Vivienda Social y la Agencia de la Vivienda Social tenía un contrato anual con URMA, con una empresa que hacía la gestión, pero eran trabajos de gestión pura y dura, de recibir papeles y tramitarlos, es decir, algo muy típico de la persona funcionaria. Y sin embargo tenían un contrato externalizado. O sea que si quitáramos, y esas externalizaciones le cuestan muchísimo más a la administración pública, es decir, que probablemente con los 4 millones que se llevaba una empresa por externalizar el servicio, con esos 4 millones había para pagar unos cuantos sueldos directamente de interinos, ¿eh? O sea que bueno, no sé si yo creo que te he contestado, ¿no? Mira, ahí Mercedes dice que las plazas que están ocupadas pero son a externalizar y no tenemos oposiciones, ¿en qué nos afecta la reforma? Pregunta. Es que esta es la que yo decía que no entiendo, porque si tú estás en una plaza, tu plaza no sale a externalizar. O sea, lo que externalizan son plazas que, o sea, lo que yo os contaba de la carencia. Es decir, si yo necesito 10 administrativos y solo tengo 4, externalizo los puestos, pero los 4 que están. Por eso yo decía que esta no entendía qué significa plaza ocupada a externalizar. Bueno, pues ahora Mercedes, si quieres pedir la palabra o poner otro mensaje y después aquí está Domingo que ha pedido la palabra y después Juan Antonio. Entonces, Domingo. Hola. Sí, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Sí. Yo soy Domingo el Sánchez Ruiz, el de la sentencia europea 19 de marzo de 2021, que Esther ya me conoce, bueno, por otros temas y en la presentación que hizo Más Madrid de su programa.
Y claro, desde mi entorno, pues evidentemente tenemos claro en el entorno de los informáticos del SERMAS que la normativa europea interpretada por el Tribunal Europeo ya desde la sentencia de Neller en 2006 es que lo que hay en España es abuso de temporalidad europeo, si no hay medidas de sanción recogidas al abuso ya cometido, recogidas en la legislación, la fijeza es la sanción, pero claro, otra cosa es conseguirlo de forma efectiva. Así que para eso es muy importante, por supuesto, la vía política, dado que en España en especial parece que lo político está por encima incluso hasta de lo judicial. Sin ir más lejos, el Consejo General del Poder Judicial pues lo nombran quien sabemos, o está nombrado desde entonces por quien sabemos. Muy de acuerdo en lo que decís, de que hay que tirar el decreto y la propuesta de fijo a extinguir, pues chapó. Y lo único que quería comentar, pues 2 preguntillas o 2 dudas. Una pregunta, Esther, que has mencionado que la seguridad jurídica os preocupa, lógico, normal, porque van a utilizarlo mucho para intentar tirar por todos los medios, sobre todo el gobierno tiene muchos medios, ¿no? Con recursos de inconstitucionalidad, con suspensión decretada por el presidente. Pues, ¿cómo ves la propuesta? Que he entendido, creo que hace Más Madrid-Getafe, enhorabuena también, sin que haya una ley específica nacional habilitante, sabiendo que tenemos toda esta normativa europea en la que yo estoy más que de acuerdo que nadie, en que hay que interpretarla como he dicho antes. Y luego, en cuanto ya al decreto que se va a intentar tirar por todas partes, están surgiendo muchas dudas sobre qué indemnizaciones realmente contempla en el apartado al personal que ya es temporal de más de 3 años actual, cuyo puesto, cuya plaza, pues esté en ofertas públicas de empleo. Habría varios casos. Uno, claro, es el de ese último proceso, esa última ley que va a habilitar procesos de estabilización que deben incluirse en ofertas públicas de empleo, las plazas de más de 3 años, temporal a 31 de diciembre de 2020, pues ese último proceso de estabilización de ley de punto final, está clarísimo que tendrían los que se presenten una indemnización, esa irrisoria, que no es sanción al abuso, sino simplemente compensación y ya está. Esa está clara. Pero, ¿qué pasa con los que ya están en las ofertas públicas de empleo con plazas de estabilización, muchas veces mezcladas con tasas de reposición derivadas de las leyes de 2017 y 2018 y que ya tienen convocados los procesos selectivos? El decreto sí menciona una disposición sobre su situación jurídica en que dice que seguirán como están. Eso significa que no se cancelan ni se van a modificar sus bases para acogerse a la posible mejora, que apenas tiene mejoras, en muchos casos es hasta un empeoramiento de eso del 40% y demás. No van a poder modificar las bases si nos acogemos simplemente al decreto y continúa, pero queda la duda ¿y la gente se acogería a la indemnización? Yo diría que si no está explícitamente recogido, las administraciones se agarrarán y no la darán y quedaría en la justicia. Luego están los que, estando su plaza ya incluida en ofertas públicas de empleo de estabilización derivadas de las leyes de 2017 y 2018, todavía no han visto convocadas su proceso selectivo, porque han guerreado o porque tenía dudas su administración, ¿no? Y estaba esperando a esa gran ley que iba a habilitar muchas cosas y que no ha llegado. De esos no menciona nada, no queda claro si deben acogerse a la nueva fórmula de convocatoria y republicarlas como oferta pública de empleo, esta de punto final, y por tanto tendrían que dar esa indemnización. Y luego, por último, están los que estén en ofertas públicas de empleo anteriores o diferentes, que no sean con plazo de estabilización, que hay bastante gente, y que sus oposiciones pues, están convocadas, están en marcha, y esos tienen toda la pinta de que de ninguna de las razones tendrían indemnización. Entonces, si a este respecto, aunque ya sé que el objetivo es tirar el decreto porque es malísimo, pero pues si no se consigue tirar, bueno, si creéis o no que las indemnizaciones están recogidas realmente para el personal temporal actual, para muy poquitas personas, para un grupo o para prácticamente todo el que esté en la oferta pública de empleo, porque si es un caso del otro puede abrir más los ojos a más gente. Lamentablemente la gente se mueve cuanto más le afecta, ¿no? en lo personal. Entonces, repasando, disculpad que tiendo a enrollarme mucho,
lo de la seguridad jurídica, sobre todo a Esther, ¿cómo ves la propuesta de Más Madrid Getafe sin una ley específica nacional habilitante? ¿Y a qué creéis que en este momento abarcaría con seguridad o dependería ya del criterio de la administración o de una demanda judicial las indemnizaciones al personal que ya es temporal más de 3 años y ya tiene incluida su plaza en la oferta pública de empleo? Gracias. Bueno, gracias a ti, Domingo. Ahora está Juan Antonio. Buenas tardes, soy Juan Antonio. Yo trabajo en la Universidad Carlos III de aquí del campus de Getafe. Y bueno, a colación de lo que había comentado antes Esther, que le agradezco también mucho su participación en esta charla y a todos los que la habéis hecho posible, había comentado antes sobre la seguridad jurídica y me gustaría leeros un párrafo del BOE del día 31 de diciembre, ¿vale?, del año pasado, que dice lo siguiente: la integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo, podrá realizarse con la condición de a extinguir, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren. Esto, si no me equivoco, es de la ley de presupuesto que se aprobó el último día del año, y parece que es el párrafo apócrifo en la administración, porque cuando se menciona, el ministro, en su caso, siempre está hablando de funcionarios. Nosotros, la gran mayoría del colectivo, si no por decir casi todos, no estamos hablando de que nos hagan funcionarios. Queremos ser personal a extinguir. Entonces, cuando se habla de seguridad jurídica, yo creo que aquí lo tenemos por escrito y esto nos avala también, ¿no?, al personal que estamos así. Y a colación con, no sé quién antes lo ha comentado, no sé si ha sido Miquel desde Barcelona o algo así, esto, claro, si empiezan a las personas de las empresas, les empiezan a meter en la administración, ya sabemos aquí muchas veces cómo se contratan estas personas de las empresas, bien mediante conocidos de cargos políticos o sindicalistas o no sé yo, entonces corremos un verdadero riesgo de que se privatice la gran mayoría de los servicios públicos. Entonces, bueno, quiero que vosotros los políticos, por favor, tengáis en cuenta cuando trasladéis esa información al resto de políticos, parlamentarios o con quien sea, que la figura del personal fijo a extinguir está recogida. Y nada más que quería hacer esa puntualización y muchas gracias. Gracias a ti, Juan Antonio. Ahora vamos a ver, tenía la palabra Teresa. Bueno, Teresa lo que plantea es que tiene una duda sobre las indemnizaciones. Hola, yo soy Teresa y soy trabajadora de las escuelas infantiles de Getafe, que nuestra oposición ya está en marcha, ya han sido los exámenes y bueno, ya está pendiente de la nota. Entonces, yo tenía una duda con respecto a las indemnizaciones, que ya ha hablado Domingo sobre ello, y era que si nuestra convocatoria, por ejemplo, cualquier convocatoria que ya estuviera en marcha antes de que entrara en vigor el Real Decreto, si teníamos derecho a la indemnización, o al estar ya en marcha, aunque sean de estabilización y consolidación, no tendríamos derecho. Bueno, no sé si, Mercedes, no sé si quieres aclarar algo sobre el tema de las plazas, la pregunta que has hecho, si te ha quedado aclarada o quieres aclarar algo más. Mercedes, porque preguntabas que si las plazas que están ocupadas pero son a externalizar y no tenemos oposiciones, ¿en qué nos afecta la reforma? Pues bueno, pues si no sé si la contestación que te han dado te vale o quieres plantear algo. Y si no, pues yo, no hay nadie ahora, creo que no hay nadie para intervenir, entonces aprovecharía para intervenir yo. Mirad, a mí me parece impresionante esta situación, porque yo estoy en comisiones, llevo muchos años y yo no creo que mi sindicato tenga que portarse así. Yo creo que el sindicato, yo no voy a pedirle cosas que no puede hacer, ya sabemos que los acuerdos, yo he estado muchos años en un comité de empresa, una empresa grande, y yo he firmado acuerdos buenos, malos y regulares, porque siempre no puedes hacer buenos acuerdos. Siempre todo lo que he firmado ha sido consultado con los trabajadores, eso sí.
Entonces, bueno, hay veces que hemos podido conseguir más cosas y menos. Pero hacer esto que han hecho y dejar desamparada a tanta gente, yo creo que los sindicatos al final, esto se va a volver en su contra, porque toda la gente interina que había hasta ahora es la gente, digamos, por utilizar una palabra así, es el proletariado de la función pública. Es la gente que menos cobra, es la gente que más trabaja, la gente que menos derechos tiene. Y este personal, la mayoría mujeres, son los que han dado la cara en la pandemia. Y ahora se les puede dar, no sé, esto ¿por qué? Pero fijaros, con todo lo grave que es lo que está haciendo el gobierno, lo que está intentando hacer, que esperemos, pues yo creo que aquí hay que luchar para que ese decreto no se convalide y para que los sindicatos retiren la firma. Pero es que lo de Getafe es que no tiene nombre. Lo de Getafe, que esta mujer que dice que es una alcaldesa feminista, que no haya sido capaz ni siquiera de retrasar las oposiciones por si acaso la ley hubiese sido más favorable. Incluso lo que planteaba Teresa, incluso, y fijaros, aunque sea el tema de la indemnización, pero que a lo mejor ahora digan, bueno, pues como tú has sido cesada antes de que se convalide el decreto, pues ahora no tienes derecho. Bueno, no sé si es el caso, creo que no, pero decir eso es una vergüenza. ¿Cómo se puede ser, no sé, tan poco empática con mujeres y con trabajadoras de tu ayuntamiento? No sé, porque es que es una cosa, yo no sé exactamente la cifra, pero la mayoría de escuelas infantiles, un porcentaje muy alto, se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera porque además es normal, por mucho que te hablen de concurso oposición, como no aprueben la oposición no hay concurso. Entonces, como además te pongan una oposición complicada, pues gente que lleva ya 20 y tantos años, pues es gente que está en la cincuentena y tal. Pones a la gente con 50 y tantos años ahora a estudiar oposiciones y a preparárselas, igual que otra gente que a lo mejor está recién acabada de estudiar. Cuando aquí una de las cosas que se plantean cuando hablan del mérito, capacidad y tal, ¿qué capacidad tiene que demostrar una persona que lleva 20 años ejerciendo un puesto? No sé si tendrá que demostrar alguna otra cosa, pero desde luego la capacidad no, porque la tiene bien demostrada. Y entonces eso es lo que me tiene, porque además aquí en el Ayuntamiento de Getafe quieren tirar para adelante con más convocatorias. Y yo lo que decía Pepa, yo llevo toda la vida peleándome dentro del sindicato. Hay que pelearse. Tenemos que hacer un escrito, tenemos que hacer una asamblea de afiliados, tenemos que hacer lo que sea, pero no podemos consentirlo porque, ¿sabe la impresión que me da? Que es que además la mayoría de los afiliados de comisiones obreras no están de acuerdo con eso. O sea, que es una posición un poco lo que decía Esther, de gente que se ha separado ya mucho, está acostumbrada a trabajar por las alturas y es que no se acuerdan de decir eso, no puede ser, no puede ser. O sea, directamente tenemos que llevar la pelea y tenemos que llevar la pelea también en el Parlamento, porque yo creo que el gobierno no es mayoría. Necesita de todos estos grupos nacionalistas y de Esquerra y de Más País y de tal, para que eso salga. Hay que presionar, hay que ir a verlos a los diputados y decirles, no firméis eso, no podéis dejar a la gente a la calle, no podéis hacer esa barbaridad. Yo veo el senador de Compromís de Valencia, Carles Mulet, que está el hombre ofendidísimo con este acuerdo. Vamos a apoyarnos en todas partes. Vamos a llevar la pelea en el sindicato, vamos a llevar la pelea políticamente. Y después hay la pelea judicial. Yo no sé el alcance que tiene, porque yo me he leído la sentencia, la famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo digo que los que, si creéis que es posible ganar no la indemnización, sino ganar la fijeza con eso, tirar para adelante porque será un éxito sin precedentes. Pero yo leyendo la sentencia, yo digo que el Tribunal de Justicia es mejor que el gobierno español, pero no os fiéis. La Unión Europea no va a mover un dedo para que se aumenten plantillas, para que se salgan convocatorias en más. Lo que va a exigir al gobierno español es reducción del gasto público, es reducción de plazas y tal. Y la sentencia realmente lo que habla de la fijeza viene a dejar claro que tiene que haber una convocatoria. La sentencia del Tribunal de Justicia dice
incluso se opone a la figura del indefinido no fijo. Precisamente se opone, dice, porque es una figura precaria. Bueno, joder, aunque sea precaria, será mejor que el que eches a alguien a la calle, pero es verdad que es una figura precaria porque el indefinido no fijo, en cuanto sale la convocatoria de la plaza, pues ya se ha acabado. Pero dice claramente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que aboga es porque haya una indemnización y porque haya un castigo a la administración, eso sí, pero por la fijeza no, porque además claramente dice que no puede ser. Pero si por sentencias que ha habido de otros tribunales, que yo lo sé tanto a nivel de España como a nivel de la Unión Europea, de sentencias sobre casos concretos, puede haber un apoyo para que se consiga que nadie vaya a la calle, hay que mover todo lo que sea, porque esa es la clave. Lo decía Juan Antonio, no queremos ser funcionarios, lo que no se puede ir a la gente a la calle, que no es por culpa suya, sino que ha sido la administración la que ha impedido que las plazas salgan en tiempo y forma. Nadie está pidiendo entrar por la puerta de atrás, pero por favor, es una barbaridad. Y después el otro tema que estáis planteando también, que hay que recuperar, porque ¿qué es lo que han hecho muchos ayuntamientos y muchas administraciones? Como no podían contratar gente, era privatizar. Y privatizar y privatizar. Y esta crisis también nos ha demostrado que lo privado va al beneficio propio y que lo público va a buscar el beneficio de todo el mundo. Esa es la realidad. Y entonces, si habla colaboración público-privada. ¿Qué es la colaboración público-privada? Dinero público para lo privado. Esa es la colaboración pública-privada. Eso es lo que está haciendo la burra esta que tenemos en Madrid con el Zendal, con las vacunas, con el Corte Inglés y con todo. Destruyendo lo público y ahí poniendo el Corte Inglés a vacunar. Es que parece un chiste, joder. Parece una broma, ¿no? Si se te dicen cualquiera que van a poner que no tengan los centros de salud abiertos para vacunar y que te manden a vacunar ahí a un galpón como es el Zendal o al Corte Inglés. Bueno, pues esa es la pelea, desgraciadamente, se demuestra con los interinos, pero es la pelea que tenemos en nuestro país. Y tenemos un gobierno cobarde, cobarde para acometer lo que tiene que acometer, que es la defensa de los intereses de los trabajadores. Y el oponerse a una injusticia que hasta en Europa le han dicho que es una injusticia lo que ha hecho. Y los sindicatos, pues yo es una pena, pero yo, Pepa, digo, esa pelea la tenemos que llevar como sea. Los que estamos en los sindicatos, yo no voy a parar de dar esa pelea y tenemos que buscar la fórmula. Porque tú sabes que hay muchas secciones sindicales que están en contra de lo que se ha hecho. Porque, fijaros, aquí en comisiones en Getafe, 21 afiliadas han quedado fuera. No es una preocupación para una sección sindical, pero ¿qué es esto? Esto es una vergüenza. Esto es inaceptable, esta situación, y hay que pelear. Yo digo que hay que pelear, tenemos que discutir, tenemos que enterarnos, tenemos que coger información, pero si no peleamos van a hacer lo que les dé la gana. Pero si peleamos se puede ganar, ¿eh? Yo estoy convencido porque yo con la gente que discuto digo, los que han firmado ese acuerdo son una ínfima minoría. Y hay que coger firmas de afiliados de comisiones y los de UGT, los que estén en UGT o en otros sitios, cada uno en su ámbito, para decir que retiren esa firma, que consulten con los afiliados a ver si estamos de acuerdo con eso, que no dejen abandonada a la gente. Porque es que, fijaros qué gran éxito, que hemos conseguido una indemnización. Lo primero, tú no has conseguido ninguna indemnización, perdona. Esa indemnización viene obligada porque ha habido gente que ha dado una pelea, los interinos que se han organizado, porque se ha ido a Bruselas, porque se han puesto denuncias y tal. No porque tú lo hayas conseguido, pero después, como habéis dicho, eso no es solución para nada. No es solución para nada, ni la cuantía, ni la forma, ni nada. Bueno, yo ya me he desahogado. ¿Queréis? A ver, quiere aquí la palabra Jesús Pérez. A ver, yo quería intervenir corto, pero quizás mejor Esther o Luis querían intervenir contestando un poco a lo que se ha ido planteando hasta ahora y luego intervengo yo. Bueno, pues aquí, aparte de ti, bueno, es que después hay unos comentarios, pero palabras no veo ninguna. No, si lo decía por si ellos quieren contestar a un poco a las cosas. Bueno, si queréis contestar, espera que tengo una llamada. Bueno. Esther o Luis, si queréis intervenir, o si no intervengo yo, como queráis. O sea, yo sí quiero decir algo, pero que Luis, que es que estoy copando mucho, entonces que Luis, si quiere decir algo.
Luis, no tienes el micrófono activado. No, yo no voy a decir ahora nada. Vale, vale. No, es que habéis planteado un par de cosas que sí que tenía que contestar. Una cosa que me parece muy interesante que ha salido aquí y que estábamos explorando ahora es el impacto de este decreto a las mujeres, porque una vez más somos las mujeres que más pagamos esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el hándicap de lo que os decía, de que no tenemos desglose de números, pero intuimos que este decreto tiene un impacto a mujeres importante y que a lo mejor podíamos buscar la alianza con el Ministerio de Igualdad para que hiciera un análisis. O sea, estamos explorando esa vía, ¿vale? Y además ha salido aquí, me parece como muy interesante. Y luego ha salido otra cosa que tenía preparada mañana, como os he comentado así antes, PSOE lleva una comparecencia de interinos al pleno de mañana y nosotros mañana vamos a registrar una PNL sobre interinos. Entonces, os leo un poco los 5 puntos así que pedimos. Primero, la realización de una inspección que identifique y cuantifique las plazas estructurales o no que se encuentren o no en fraude de ley y sobre todo, bueno, relacionado antes de finales del año 2021. El segundo punto, negociar los criterios de concurso de méritos en las mesas de representación de los trabajadores. El tercero, planificar un concurso de méritos con las plazas estructurales y con las que y habilitar las plazas estabilizados a extinguir. Por lo que me preguntabais antes, ¿no? De cómo lo vamos a hacer, bueno, pues lo llevamos desarrollado. Cuarto, la planificación de concurso de méritos con las plazas estructurales cubiertas con personal interino que no se encuentran en fraude de ley, o sea, lo hemos desglosado. Luego, sexto, la planificación de un concurso oposición con méritos al 50% para los empleados temporales que no cubren plazas estructurales, o sea, nosotros sí hemos ido desglosando, ¿vale? Y séptimo, suspensión de nuevas OPE sobre plazas estructurales ocupadas por personales con interinidad en fraude de ley desde la entrada en vigor del decreto 14/2021. O sea, vamos a pedir que se paren todas las oposiciones. Y luego, en la exposición de motivos, estamos utilizando, no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, estamos utilizando precisamente lo de extinguir lo que ha leído el compañero. Que no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, la conversión del personal interino en personal fijo a extinguir sin acceso al estatuto funcionarial encuentra su apoyo normativo reciente en la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que en su disposición final 34ª prevé una modificación. En concreto, la relación de, bueno, es lo que el literal que ha leído el compañero de la posibilidad de integrar el personal de la entidad transformada en personal a extinguir. ¿Vale? O sea que sí, que con el tema de la seguridad jurídica hemos hecho como una batida que en la exposición de motivos, cuando la registremos mañana, si queréis, cuando ya esté registrada y tal, se lo mando a Jesús y la podéis ver, porque ahí viene toda la argumentación jurídica. Y me parece que tenía apuntada, perdonadme, una cosa más que habéis dicho, así porque me habéis hecho una pregunta de si la convocatoria que ya está en marcha va a tener derecho o no a la indemnización. Y esto yo preferiría consultarlo con nuestros juristas porque al fin y al cabo es una interpretación jurídica y si estáis interesadas os digo cómo lo interpretamos nosotros por si queréis tramitar algo. Muy bien, ahora quién iba. Vale, pues sí, intervenía yo ahora. Jesús. Sí, bueno, quería un poco porque ha habido algún comentario de qué es lo que habíamos hecho, qué estábamos haciendo desde el grupo municipal de Más Madrid Compromiso con Getafe. Hemos estado durante este tiempo básicamente solicitando que se paralizaran los procesos. Este trabajo lo hemos ido haciendo conjuntamente con los sindicatos, incluso llegamos a mantener alguna reunión conjunta con los 3 sindicatos del Ayuntamiento de Getafe cuando se presentó la proposición para que se parara el proceso de selección para las maestras de escuelas infantiles y posteriormente, en el momento que estamos ahora, una vez que ya se aprueba el decreto, lo que estamos intentando llevar a pleno, que está en la proposición que llevamos para el pleno del próximo lunes, es la posición que está explicando Esther de Más País y de Más Madrid. Y un poco en la dirección que planteaba también Jesús, no tenemos que dar por hecho de que esta discusión
y este debate se ha acabado, sino que todavía queda el proceso de convalidación del decreto en el Congreso y va a ser un nuevo momento que hay que utilizar para seguir planteando que hay que buscar una solución, porque el decreto, como ya habéis dicho, no soluciona la situación de los interinos que están en fraude de ley. Entonces, en ese momento es en el que estamos y lo que hemos intentado es aprovechar pues, este espacio que es el Pleno Municipal para plantear este debate y seguir un poco planteándolo, que se retomará, pues tanto como está comentando Esther, en las proposiciones que se llevan a la Asamblea de Madrid, como en el debate que se haga de convalidación del Real Decreto Ley. Yo creo que esto es un poco, o sea, no dar por hecho que esto está acabado, sino todo lo contrario, tenemos que seguir presionando, cada uno de donde podamos, intentar que al final, ya que el decreto no soluciona la situación, pues se busque una verdadera solución para las personas que lo grave, que son personas que llevan ya 20 o 30, o lleváis 20 o 30 años trabajando para las administraciones, que no se ha dado, como se ha dicho, ninguna posibilidad para que se solucione vuestra situación y ahora lo que se ofrece es algo que no soluciona el problema que hay, ¿no? Bueno, ahora Mar escribe que te pueden informar, Esther, sobre la situación, que si te pueden informar sobre la situación de los interinos de educación. Entonces, no sé si Mar quiere hablar o si tú, Esther, has visto el mensaje. Sí, sí, lo he visto, pero vamos, que sí, que, o sea, que tanto ahora como si quieren en algún momento que quedemos y me cuentan, sin ningún problema, ¿eh? O sea, que yo no sé qué hora tenéis de finalización de esto. No tenemos hora, normalmente intentamos que no se pase más de hora y media, porque a partir de la hora y media... Ya no... Aparte de que yo ya no hay palabras, no sé si Luis... Pues como queráis, si quieres que lo cuente ahora o que le dejas mi contacto y que me cuenten o hacemos una reunión específica un día de educación y sin ningún problema, ¿eh? Pues no sé, Mar, de dónde es o si tienes contacto con Esther, y si no, Mar, pues nos escribes y te damos el contacto de Esther y se lo comentas o como quieras. Vale, como vosotros veáis, yo os dejo mi correo electrónico y se lo mando por escrito. Vale, si lo pones aquí en el grupo, pues ella lo puede coger y ya hablas con ella, y si tienes alguna pega. ¿Tú de dónde eres, Mar? Pues yo me tuve que ir a Castilla y León. Ah, estás en Castilla y León, vale. Muy bien. Pues nada, que Gracias. también tenéis un buen gobierno allí. Sí, pero la situación de los interinos en Castilla y León todavía con antigüedad puedes trabajar. Aquí en Madrid no. Ajá. En Madrid no cuentan la experiencia y mucha gente con 15 años nos hemos ido fuera. Bueno, pues ya está ahí el correo de Mar, Esther. Así que vale, ya, pues lo mando, gracias. ya os ponéis en contacto y ya está. No sé si Luis querías decir algo o si alguien para terminar o tal. Luisito. Ahora. No, vamos, que no. Que más o menos. Bueno, entonces, nosotros como compromiso con Getafe no queríamos nada más que organizar el debate. Lógicamente no vamos a encabezar nada, simplemente dar el apoyo a toda la gente que está luchando por esto y ofrecernos, sobre todo aquí en el marco de Getafe, para los interinos, pues seguir haciendo todo lo que podamos con ellos. Normalmente estamos en contacto con los sindicatos, cualquier cosa que sale, y vamos a seguir peleando. Desgraciadamente, ya veis que hemos sacado una nota que hay un 36% de interinidad en el Ayuntamiento de Getafe, pues van a seguir sucediéndose estas situaciones. Entonces no sé si hay manera de arreglarlo, pero bueno, haremos dentro de lo que esté en nuestra mano lo posible. Y yo a nivel de comisiones sí que quería hablar con los que sois de comisiones o las que sois para que hagamos algo. Esto ya no afecta a compromiso ni afecta a tal, pero yo creo que tenemos que hacer algo, y también plantear que hagamos un día una delegación. Nos vamos a ver a los diputados, nos vamos a ver al Mulet o nos vamos a ver a la gente de Esquerra, a ver qué opinan de este tema, porque yo creo que ellos tienen un poco la clave también en este tema. Entonces yo por mi parte voy a intentar organizar una delegación ahí a las Cortes, no sé, ahora en julio creo que por lo menos la comisión permanente seguirá,
y entonces pues ya a los que estáis aquí o las que estáis os haremos llegar la convocatoria por si os animáis a venir, y lo de los sindicatos pues a seguir peleando, y las plataformas de interino pues también muchos ánimos en todas las peleas que estamos llevando, porque yo pienso que esto no hay que darlo por perdido ni mucho menos. Jesús, yo quería... Sí, bueno, sí, es una cosa, nada, que el jueves, el día 22 tenemos el primer juicio ya contra el Ayuntamiento de Getafe. Vamos 4 personas, bueno, para que va a ser el primer juicio, que ha sido muy sorprendente porque nos han dado una fecha muy rápida. Estaban dando a casi todo el mundo año y pico, y a nosotras en unos meses nos han citado. Así que el día 22 de julio, 4 maestras, tenemos la denuncia que hemos interpuesto contra el ayuntamiento por el tema de la fijeza. Yo creo que es importante saber cómo evoluciona para futuros casos. Supongo, no solamente cómo dictan sentencia o no los tribunales, sino también lo que hace el ayuntamiento, si recurre, no recurre, etcétera. Y bueno, era simplemente para que lo tengáis en cuenta, que bueno, que ya, de hecho, hay cada vez más denuncias. Empezamos denunciando, creo que fuimos, Ana lo sabe mejor, creo que éramos 22 maestras o 24 maestras, y ya hay un grupo bastante importante. Se ha unido un grupo de personas, de educadoras de casitas, hay alguna trabajadora social, hay gente de deportes. Es decir, que ya empieza a haber un colectivo bastante grande que van a interponer, vamos, que ha interpuesto denuncias. Sí que es verdad que nosotras, al ser las primeras que salió nuestra oposición, hemos sido un poco las que hemos ido primero, pero sí que ahora se está uniendo un grupo bastante importante de gente que denunciando, y yo creo que eso también lo tiene que saber la ciudadanía, porque claro, porque nosotros no vamos a pedir una indemnización de 20 días por año trabajado. Las indemnizaciones que vamos a pedir son mucho más disuasorias. Entonces, eso yo creo que tiene que la población lo tiene que saber, porque es dinero que se va a pagar de las arcas públicas, no es dinero del partido que está en el gobierno. Entonces, bueno, que tienen que saber las consecuencias que tiene este tipo de acciones. Entonces, bueno, que va a ser que nos ha pillado bastante en sorpresa, porque parece ser que el titular de nuestro juzgado está de baja, y hay una persona, una chica, que está llevando los casos muy, muy rápido, y aunque no sea un proceso sumarial, no lo ha metido debajo. Es decir, que lo ha dejado encima, y en muy poquitos meses nos han dado la cita. Entonces, bueno, para que yo creo que es un punto de una primera toma de contacto con los tribunales para ver qué ocurre. Y bueno, para que lo supierais. Que yo creo que muchos ya lo sabéis, es en el juzgado 25 de lo social, porque las 4 que vamos somos personal laboral. O sea, ¿dónde es? ¿Dónde es el juzgado? ¿Allí en Plaza España o dónde? Sí, creo que es en Princesa, ¿no? Me parece que es del juzgado de lo social. Vale. Sí, son en Princesa. Bueno, pues allí estaremos apoyándoos. Vale, pues eso, para que lo supierais. Y bueno, pues que también la vía judicial cada vez está tomando, por lo menos en Getafe, está tomando más, yo creo que no había denunciado ningún interino en Getafe, o habían denunciado muy poquitos, pero no habían salido los juicios, y a partir de ahora supongo que irán saliendo juicios para tenerlo en cuenta. Y lo decía también porque yo creo que es un tema que hay que ver, ¿no? Que si cada vez más personas denuncian, pues hay que tener un poco, pues eso, ¿no? A ver ¿no? Cómo va. Bueno, para que lo supierais. Que yo creo que algunos lo sabéis, pero para la gente que no lo sabía, para que lo tengáis en cuenta. Nada más. ¿Alguna palabra más? ¿Nadie más? Jesús, damos esto por terminado. Bueno, pues gracias a Luis y a Esther, y gracias a todos y a todas los demás por estar. Y bueno, pues a ver si sirve algo para que reforcemos nuestro compromiso con la lucha en defensa de la estabilidad del empleo. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo. Pues muchas gracias a todos y a todas. Sí. Hasta luego. Mucho ánimo, chicas, a por ellos, a los tribunales. Hasta luego.
Un abrazo, gracias. Adiós. Saludo. Hasta luego.